Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: ya estamos vacunados. Los días que están precediendo el fin del oscurísimo año 2020 argentino se asemejan ya no a una crisis descomunal, sino a un simple y barato vodevil, vale decir a una comedia basada en enredos, desencuentros picantes y un trasfondo fangoso, pero muy superficial. En Argentina, la vacunación como concepto tiene un doble sentido enraizado a la picaresca popular referente a una acción sexual no consentida. Y es posible que esta metáfora de arrabal sea la que más ilustra estas horas. Desde la aparición de la enfermedad por coronavirus llamada COVID-19, la mayoría de los argentinos se han acostumbrado a malvivir sumisamente en un estado de excepción que, a la luz de las infinitas renovaciones de la cuarentena, ya es norma. ¿Qué significa esto? Que abrumadoramente los habitantes de esta noble tierra han aceptado que los gobiernos y las agrupaciones políticas que los gerencian están habilitados para decirles cómo deben llevar sus vidas, a niveles que no hubiera soñado una dictadura del siglo pasado. Todos estos meses de libertades suspendidas, sostenidos a base de una única zanahoria: la vacuna salvadora. Quien quiera, a 10 meses de cuarentena ininterrumpida, creer que estas medidas se relacionan con el COVID-19, están en su derecho humano de jamás aceptar que han sido engañados. Si se acepta que el virus se pliega a los caprichos de la casta política, que el virus sabe bien a qué hora tiene que contagiar y que discrimina perfectamente cuáles son las reuniones que no deben concitar contagios, las de los políticos, se sabe, y cuáles son las que tienen que ser letales. Si se acepta que hay asados de poderosos que no contagian y en cambio reuniones navideñas que sí. Si las razones de los sindicalistas para parar la educación han valido más que el interés de los niños que no corren el menor riesgo. Si los barbijos son fundamentales para unos festejos pero irrelevantes para otros, y si se concede que el virus ha aceptado estas excepciones políticas. Si las manifestaciones de los que apoyan al régimen son más sanas que las fiestas de los plebeyos veinteañeros. Si nada pudo hacer el sinsentido de las idas y venidas con los tratamientos y los papelones reiterados de las filminas, es claro que no es la razón la que asiste a estas mentes. Pero las 72 horas de propaganda y miseria de la trama alrededor de las vacunas rozó el delirium tremens. Argentina se convirtió en uno de los pocos países de Occidente en aprobar la vacuna rusa. Además de la mismísima Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Bielorrusia. En nuestro país, en este país donde los cordones de las zapatillas requieren decenas de instancias de auditoría y burocracia, la Sputnik 5 se aprobó en 5 minutos, sin otro control que la firma digital del ministro de Salud. Si esta anomalía grande como un mamut no era suficiente, la incontrolada vacuna, en lugar de arribar al país en servicios aptos para tal fin, fue traída por un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, que fue objeto de un montaje épico caricaturesco. El equipo de comunicación presidencial se congratulaba del carreteo, despegue y posterior aterrizaje de un avión en pleno siglo XXI. La tripulación se sacaba fotos, como si la misión estuviera destinada a cambiar la órbita solar. Y para mayor abundamiento llevaba azafatas, azafatas esas que ofrecen pollo o pasta. Llevaba azafatas a buscar paquetes de vacunas. Las azafatas, después de todo, sí cumplían una función, que fue la de llorar ante las cámaras emocionadas por haber volado. No es un error. Esto fue lo que pasó. Mientras estos hilarantes sucesos acontecían, la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, conocida como ANMAT, empezó a analizar otra vacuna, la Pfizer. Pero al gobierno argentino esa no le simpatiza. Las razones de este encono permanecen ocultas y las malas lenguas conjeturan cuestiones
de índole ideológica hasta manejos de poco rigor legal. Son malas las malas lenguas. Y la otra famosa vacuna anunciada meses atrás que se iba a fabricar junto a la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, para que íbamos a ser los proveedores para toda América Latina, continúa con problemitas técnicos de muy incierta resolución. Por último está en danza otra vacuna, que es la vacuna china, que promete tener una secuela del sainete. Y es que en estas mismas febriles horas, el canciller Felipe Solá debió comunicarle al presidente que el embajador en China había fracasado en obtener 30 millones de dosis, mientras en Buenos Aires se exigía cerrar el acuerdo con Sinopharm, que es la empresa que las fabrica. Al parecer en Cancillería los problemas de comunicación arrecian y las explicaciones van desde cables perdidos hasta un eventual memorándum de entendimiento que habría firmado Argentina para la provisión de las vacunas chinas durante el 2021, que a la fecha no están certificadas. El kirchnerismo y sus memorándums ameritan un proyecto CONICET. Cuestión que la necesidad hacía que el gobierno pusiera todas las fichas en la vacuna GAM-COVID-Vac, conocida por su nombre artístico como Sputnik 5, la rusa. Pero en esos cruciales momentos, Vladimir Putin declaraba ante las cámaras que la vacuna no era apta para mayores de 60 años, o sea, para la población de riesgo. Otra vez acomodar el relato gubernamental, viendo cómo salvaban las papas. El Ministerio de Salud de Argentina lanzó un comunicado en donde autorizó con carácter de emergencia a la Sputnik. El guión del vodevil continúa abierto a la espera de saber si la vacuna arribada sirve, porque todavía no se sabe. ¿A quiénes se puede vacunar? ¿Cuántos vuelos especiales habrá para traer todas las dosis? Y si llegarán a tiempo para la segunda dosis a los que les pusieron en la primera instancia. Y tampoco sabemos si esa segunda dosis, que no sabemos ni siquiera si sirve, se podrá inyectar en tiempo y forma para que la primera dosis no haya sido en vano. Pero que la comedia esta de la vacuna no nos tape el bosque. Si lo aquí relatado no generó una movilización popular en su momento que inundara las calles y un escándalo colosal, es que nuestra fe en el Estado es inquebrantable. Todo ocurrió tal y como se decidió en el Estado, a pesar del ridículo y los desastres. Aún siendo la esperanza salvadora, la expectativa de la vacuna como solución a la pandemia no ha modificado las restricciones que las autoridades deciden imponer y seguir imponiendo. El confinamiento y las prohibiciones tranquilizaron a los alcanzados por el miedo, pero su eficiencia ha resultado prácticamente nula. Para peor, el encierro agravó enfermedades físicas y mentales. Aplicando indiscriminadamente medidas restrictivas, se vulneraron derechos y libertades, se agravaron otras enfermedades, se destrozó la economía generando tal ruina, se arruinó también la educación, se liberó a asesinos y a violadores. Vale decir que la ecuación respecto de salvar vidas en el transcurso de la pandemia no viene siendo luminosa. La intención de las normas no siempre tiene relación positiva con sus efectos. Países con confinamientos draconianos y eternos casi no difieren en tasa de mortalidad con los que apenas los han aplicado. Y la propagación de la enfermedad pareciera depender muy poco de las decisiones gubernamentales. Países europeos señalados como modelos de gestión han sido arrasados por la segunda ola que hizo que convergieran en los números con los indicados como fracasados. Los análisis estadísticos de mediados de año no son los mismos que los del cierre de año, y hemos visto cómo las autoridades argentinas, que se mofaban de los resultados de otros países, a la larga fueron superando nuestros números, nuestros conteos, los contagios y muertes de los otros países. Pero la intervención invasiva lesionó la autodeterminación y la autoestima. Ante la falta de resultados de la cuarentena, la dirigencia y el consenso mediático también, trasladaban la culpa a los ciudadanos por haber hecho deporte, por ejemplo, por haberse juntado con la familia o con amigos y hasta por haber trabajado. ¿Qué pasaría si se diera vuelta la opinión pública respecto de la utilidad de la cuarentena de los sanos?
la intención de las normas no es necesariamente igual que el efecto que generan. El camino de juzgar a las normas por sus intenciones se paga muy caro y engendra peligros inmediatos. La obediencia absoluta a los gobernantes que no respetan la institucionalidad de las garantías constitucionales, ni respetan los organismos de auditoría, nos empuja al totalitarismo. Estamos a pasitos de barbaridades, como que para cuidar nuestra salud el Estado se adjudique el derecho de prohibir la comida chatarra. Después de todo, ¿cuántas muertes causa por año? Y si mañana el comité de expertos que tanto poder ha obtenido este año dispusiera qué cosas podemos comer y beber según nuestro índice de masa corporal, ¿cuánto falta para que el Congreso establezca por ley un índice de regularidad intestinal para preservar la salud pública? Hemos escuchado a miembros del Poder Legislativo decir que la extracción de plasma debería ser obligatoria. Si se hiciera una campaña mediática y un poquito de presión del gobierno, ¿cuántos diputados votarían esta barbaridad de ley? Y peor, ¿cuántos obedecerían sin chistar estas normas? El affair de las vacunas tiene que servir para entender a qué tipo de comparsa estamos obedeciendo sin chistar. Entregar nuestra capacidad individual para tomar decisiones respecto de nuestra salud es tan disfuncional como permitir que un gobierno que se elige simplemente para administrar impuestos tenga la potestad de decirnos cómo vivir nuestra vida. Es usurpación, pero también es entrega de la responsabilidad individual. Puesto que la responsabilidad sobre la propia vida solo es posible si tenemos el control de esta, cuantas más decisiones estén tomadas de antemano por el Estado, menos responsables somos y las consecuencias estarán más socializadas. Más obediencia, menos responsabilidad. Es una elección. ¿Queremos vivir tratando de evitar toda enfermedad, nuevos virus, nuevas cepas, más peligrosos, lo que sea, siguiendo los dictados de un burócrata? Esa es la pregunta que nos deja el oscuro año 2020. ¿Somos capaces de elegir, de decidir, de especular por nosotros mismos el riesgo? ¿O vamos a soportar pasar la vida aislados, desempleados, inmovilizados físicamente y con terror al contagio? Si mantenernos vivos dependiera de la sumisión a la discrecionalidad de un gobierno, ¿lo aceptaríamos? Estas no son cuestiones en abstracto, porque el año que viene vamos a volver a las urnas y deberíamos contrastar nuestras aspiraciones y deseos con las propuestas electorales. Y es más bien fácil contestar estas preguntas anteriores frente a los desaguisados del gobierno actual. Un repaso de solo 72 horas de gestión basta para entender su catadura. Pero la pregunta no puede limitarse a la coyuntura. El debate es sobre qué rol del Estado queremos y si voluntariamente le vamos a proporcionar semejante poder. Un sistema que permita que el gobierno que sea, reine sin cortafuegos ante lo que ese mismo gobierno determine que es un peligro inminente. Eso es lo que está en juego. En otras palabras, está en juego si elegimos que la alarma habilite el sometimiento. El affair de las vacunas ha desnudado como nunca la fragilidad burlesca de nuestro sistema institucional. Y aún así, continuamos acatando los lineamientos del poder con fidelidad perruna. Políticos cuyo mayor mérito es cercenar libertades, manteniendo a la sociedad suspendida en un limbo de miedo insostenible, tanto económica como emocionalmente, y que sin embargo perdura. Protocolos renovados que se atreven a decirnos, sin vergüenza, cómo debemos vacacionar, cómo debemos celebrar y cómo debemos saludar, como si fuéramos niños. Nos burlamos de sus extravagancias e ineficiencias, pero los votamos y obedecemos. La disfunción cognitiva ha de sentirse a sus anchas en estas pampas. Las enfermedades, los peligros, no van a desaparecer por más voluntad que se ponga a la redacción de las normas. Pero además, ¿hemos sido consultados o al menos informados sobre el número de contagios óptimo para que podamos tener una vida normal? Suprimir por completo la muerte por COVID es a costa de morir por otras causas y de vivir amargamente. ¿Eso es algo que hemos elegido? ¿Está el totalitarismo por enfermedad propuesto en alguna plataforma política? Si las desvencijadas 72 horas de vodevil de las vacunas no sirvieron para demostrar que han convertido a la pandemia en un fetiche lunático, significa que no importa el origen del liquidito,
ni su eficacia, ni el costo de cada dosis. Ya estamos vacunados. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.